La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. Donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.
Bienvenidos sean todos y todas ustedes a Agéndate, la guía de actividades en materia electoral que ofrecen algunas instituciones administrativas y jurisdiccionales de nuestro país para esta semana que comienza. Es un gusto poder compartir con todas y todos ustedes este espacio y les recuerdo que la mejor manera de empezar la semana es con información. Así es que comenzamos. Con el inicio de este 2015, la Autoridad Administrativa Electoral habrá de determinar las cifras para el financiamiento público de los partidos políticos. En este plano se trata del monto que resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral a la fecha de corte del mes de julio de cada año por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, que distribuye anualmente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral entre los partidos políticos nacionales con registro. En este marco de la etapa preparatoria a la elección, continuará el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla. Así pues, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales integrados por ciudadanas y ciudadanos que están encargados de recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales. Están, por cierto, conformadas por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Y así, de acuerdo a la información pública del Instituto Nacional Electoral, dada a conocer a través de su página web y a través de la campaña que tiene en radio y televisión, se realizará la primera insaculación de las y los ciudadanos para la integración de las mesas directivas de casilla a partir del 6 de febrero de 2015. Posteriormente, se realizará la visita, notificación y primera etapa de capacitación electoral a los ciudadanos y ciudadanas insaculados en el periodo comprendido del 9 de febrero al 31 de marzo del 2015. La insaculación es el procedimiento que realiza el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que, por cierto, se sortea un mes del calendario que junto con el que siga en su orden son tomados como base para la selección de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Y así continuamos con esta edición de Agéndate y para continuar les decimos que al terminar las precampañas electorales seguirá la etapa en que la autoridad electoral en el ámbito administrativo, es decir, el Instituto Nacional Electoral, hará entrega a los partidos políticos de las listas nominales de electores. Esta etapa se encuentra calendarizada para el 15 de febrero de 2015 y en la lista nominal se encuentran todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente. De esta manera, el día de la jornada electoral en las casillas electorales se encontrarán las listas nominales con los nombres de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que acudieron oportunamente a tramitar su credencial para votar y tienen derecho de ejercer libremente su voto. Las listas nominales con fotografía son una relación de ciudadanos y ciudadanas que, además de contar con datos como nombre, dirección y ubicación geoelectoral, cuenta con su fotografía impresa, la cual es idéntica a la de su credencial para votar vigente, ya que esta fue digitalizada y almacenada en una base de imágenes, dando así otro elemento adicional que garantiza una jornada electoral confiable. En esta misma lógica de actualizar la información en materia de agenda, es indispensable señalar que la credencial para votar pierde vigencia y sus datos no se incluyen en la lista nominal por las siguientes causas: cuando se reporta el robo o extravío y se tramita la reposición de una nueva credencial; cuando se realiza un alta o movimiento de actualización al padrón electoral, como cambio de domicilio, corrección de datos, reposición de credencial, y esta no se recoge a más tardar el día 30 de septiembre del año siguiente en el que se solicitó dicho trámite. También, la credencial para votar pierde su vigencia si al ciudadano se le da de baja por las siguientes causas: pérdida de derechos civiles, pérdida de ciudadanía y defunción. Es válido señalar que una credencial para votar es vigente a partir del momento en que el ciudadano se toma la foto en el módulo y la recibe, solo en ese momento. En otra información, el 20 de enero del 2015 a las 11 horas, le quiero comentar que la Sala Regional
Sala Regional Toluca informa que Marta Concepción Martínez Guarneros, magistrada de esta sala, participará como comentadora del libro Contigo aprendí, una lección de democracia, gracias a la sentencia 12624 de Clara Scherer Castillo y Adriana Ortiz Ortega. Contará con la presencia de las autoras y se presentará al personal jurisdiccional de la Sala Regional Toluca. Organiza la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral. Y el 24 de enero, a las 11 horas, el magistrado Juan Carlos Silva Daya, presidente de la Sala Regional Toluca, participará en la reunión de consejeros distritales y municipales correspondientes a la 5ª Región Estatal del Instituto Electoral del Estado de México, con la conferencia Medios de Impugnación en Materia Electoral. Este evento está organizado por el Instituto Electoral del Estado de México para los consejeros distritales y municipales correspondientes a la 5ª Región Estatal del Instituto Electoral del Estado de México y se llevará a cabo en Hacienda Cantalagua, Atlacomulco, esto, como usted lo sabe, en el Estado de México. Y bueno, de acuerdo al Instituto Electoral del Distrito Federal, las y los aspirantes a obtener una candidatura independiente para jefe delegacional o diputados locales tienen hasta el 30 de enero para recabar el 2% de firmas de apoyo ciudadano. Los gastos generados por recabar las firmas de apoyo ciudadano deberán ser financiados con recursos privados, pero de origen lícito, ya que estarán sujetos a fiscalización para conocer su origen, uso, destino, en otras palabras, las mismas disposiciones que regulan el financiamiento privado para los aspirantes de los partidos políticos. En Morelos, por cierto, también se han registrado 35 ciudadanas y ciudadanos integrados en 10 planillas. Manifestaron por escrito su intención de participar como candidatas o candidatos independientes a 11 distritos y municipios para las elecciones del 7 de junio. El plazo para cumplir este requisito inició el 8 de enero y concluye el 15 de febrero. Las y los invitamos a participar en la segunda semana de Derecho Electoral que organizan el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, a través del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral y la Casa de la Cultura Jurídica. Los grandes temas serán financiamiento y fiscalización, apertura de paquetes y recinto de los votos, juicio de inconformidad, sistema de nulidades y fórmula de asignación por el principio de representación proporcional. Las mesas de análisis están previstas a partir de las 10 horas del 19 al 23 de enero en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Teófilo Olea y Leiva, ubicada en Boulevard Benito Juárez, 49, Colonia Las Palmas, esto en Cuernavaca, Morelos. Para mayores informes se encuentran los siguientes teléfonos a su disposición, los mismos que están apareciendo en pantalla. En información electoral internacional, el primer ministro sueco Stefan Löfven anunció elecciones anticipadas después de que su gobierno de centro-izquierda perdiera una votación, por cierto, del presupuesto a menos de 3 meses de su llegada al poder. El anuncio de Löfven se precipitó por una decisión del partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia, que apoyó a la oposición durante una votación del presupuesto. Las elecciones anticipadas de Suecia, las primeras para el país en casi 60 años, se llevarán a cabo el 22 de marzo de 2015, con el partido antiinmigración Demócratas de Suecia, jugando probablemente un papel central, mientras Suecia es una de las economías de más rápido crecimiento en Europa. El desempleo se mantiene por encima de los niveles previos a la crisis. Más importante, Suecia tiene el mayor número de solicitudes de asilo por habitante en la Unión Europea. El año pasado, los violentos disturbios sacudieron los suburbios de inmigrantes en Estocolmo, revelando el reto de Suecia para integrar a sus inmigrantes en la sociedad. Las encuestas de opinión muestran que los suecos siguen apoyando en gran medida la idea de vivir en un país abierto a los solicitantes de asilo, pero también están preocupados por el impacto económico y la cultura de la creciente inmigración. Si los demócratas en Suecia mantienen su lugar como el tercer partido más grande del país, es probable que se convierta en la clave para la formación de un nuevo gobierno. Esto podría dar lugar a un partido de extrema derecha en una posición de poder en una de las principales economías de Europa, como lo es Suecia. Y bueno, Grecia tenía un sistema bipartidista relativamente estable, donde se alternaban el poder de centro derecha y el centro izquierda. Pero la crisis económica llevó al rápido aumento del partido de izquierda Syriza, que se opone a las medidas de austeridad de la Unión Europea en 2012. Se necesitaron 2 elecciones para que los principales partidos formaran una alianza y lograran mantener a raya a Syriza. En Grecia, donde las rivalidades políticas son
son antiguas y profundas, y tal alianza habría parecido imposible antes de la crisis. Grecia probablemente volverá a hacer noticias sobre la crisis europea este año cuando el Parlamento griego intente elegir a un nuevo presidente. Si el Parlamento fracasa, se verá obligado a convocar elecciones anticipadas. Con Syriza aún en la cima de las encuestas de opinión, sería más difícil separarles del poder hasta esta vez. Syriza ha prometido reestructurar la deuda de Grecia, un movimiento que probablemente haría que los mercados financieros se pongan nerviosos y genere incertidumbre en toda la zona del euro en un momento en el que Europa pensaba que había encontrado cierta estabilidad y además cuando el Banco Central Europeo había hecho un compromiso de intervenir algunos mercados financieros a más de 2 años. La Unión Europea perdió el sentido de urgencia que tuvo en las primeras etapas de la crisis y así los europeos tendrán que volver a la mesa de negociaciones, no solamente a discutir estos asuntos, sino muchos otros en relación también con las elecciones en Grecia. Pero continuamos con la información internacional y resulta que Reino Unido también celebrará elecciones en este año. Resulta que también tenía un sistema bipartidista en funcionamiento antes de la crisis, por lo que las coaliciones eran algo relativamente poco común. El ascenso de la lucha contra la inmigración con el partido UKIP está amenazando seriamente este sistema. Una coalición entre el Partido Conservador y el Partido Laborista y un acuerdo entre las Tories y UKIP parece imposible por ahora, pero también sería concebible si ninguna de las partes gana escaños suficientes para gobernar por su cuenta. La situación política actual en Europa habría parecido imposible hasta hace 5 años. La mayoría de las personas no habrían pensado que el desempleo en España, por ejemplo, o en Grecia, podría estar por encima del 25% y que los partidos de Europa se convertirían en actores claves en la política de esa región. Importante también destacar que la mayoría de los europeos nunca habrían pensado que la supervivencia de la Unión Europea estaría bajo una amenaza tan grave. Por tanto, para los españoles, los griegos, los suecos y los británicos, la transformación de sus sistemas políticos es muy importante y parece todavía poco probable y parece que será una sorpresa para este año. Las elecciones generales, por cierto, en España, que se celebrarán a finales de este año, es probable que tengan un impacto aún mayor en su sistema político. Soportan la crisis económica del país y una serie también de escándalos que tienen que ver con corrupción e involucran al partido gobernante, el Partido Popular y el de la oposición. Han llevado a un aumento dramático en el apoyo popular a Podemos, un partido de protesta de izquierdas que quiere renegociar los objetivos de la deuda y también del déficit no solamente de España, sino de la Unión Europea, reestructuración de la deuda española. Podemos pensar que fue creado hace menos de 1 año, pero recientes encuestas de opinión ponen su popularidad en torno al 28%, por encima de la corriente principal y de los principales partidos políticos que existen allá en España. El aumento de esta popularidad de Podemos en España ha sido tan rotundo que el 2 de diciembre la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, llegó a afirmar que su partido podría considerar una alianza con el PSOE o con el fin de formar un gobierno. Este partido rechazó la idea, mientras que los miembros del Partido Popular se retractaron el 3 de diciembre. Sin embargo, las declaraciones destacan la magnitud de la amenaza para el sistema de los 2 partidos de España que fueron creados después del final de la dictadura de Franco, esto como usted lo sabe a finales de 1970. Y antes de la crisis, estos 2 principales partidos de España captaban normalmente 70 y 80% de los votos. Las elecciones de 2015 probablemente marquen la primera vez en la historia moderna de España que su apoyo combinado cae por debajo del 50%. La situación es especialmente difícil para el PSOE, que recientemente se movió un poco más a la izquierda para atraer a algunos de los votantes de este partido que hay que ponerle mucha atención en España, Podemos. Para cerrar este espacio de Agéndate, les comentamos que el próximo jueves 22 de enero a las 10:30 horas, con mucho gusto les adelantamos para ustedes que dentro de la programación de Plataforma Electoral se transmitirá el programa El Arte de Juzgar. En El Arte de Juzgar, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral analizan, junto con un invitado del ámbito cultural y del arte, la relación histórica y actual de la justicia con el arte, así como diversos principios o valores del trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral. En esta oportunidad,
el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Constancio Carrasco Daza, conversará con Sergio Hernández, un artista plástico nacido en Guajuapan de León, Oaxaca, en 1957. Su obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Fundación Cultural Televisa, Casalam, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Fundación Alfredo Harp Elú y en el Museo Filatelia de Oaxaca, MUFI, entre muchas otras colecciones nacionales e internacionales. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Academia de San Carlos, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues hasta aquí llegamos con este Agéndate. Le recordamos, no se pierda este programa, es el jueves 22 de enero a las 10:30 de la mañana, El arte de juzgar con el magistrado Constancio Carrasco Daza. Soy Lucy Farías, los espero la próxima. La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate, Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública.
En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.